Este es el preludio. El preludio. Bueno, un montón de problemas técnicos, no podían pasar más. Entonces, bueno, empezamos ya con un poco de retraso. Gracias por la espera y la paciencia. Y ya sí que vamos a dar paso a la presentación del proyecto final de Eugenia, María Eugenia Cedeño, que ha hecho un trabajo de una vajilla ancestral venezolana y basada en su país. Y bueno, ella lo va a contar mucho mejor. Así que adelante. Muchas gracias, profe. Bien, buenos días. Muchas gracias por su asistencia, por estar acá, acompañarme y a ver el trabajo que he realizado. Este es un trabajo, un proyecto integrado como requisito al título de técnico superior en artes plásticas y diseño en cerámica artística, que es lo que tengo planteada un trabajo enmarcado en la modalidad de proyecto expositivo vajilla. Este proyecto ha sido enfocado en un contexto histórico de la producción prehispánica venezolana, ¿sí? Entonces, por otro lado, lo he justificado tratando de realizar algo, realizar una pieza que pudiese tomar en cuenta esa temática, y lo enfoqué en base a una exposición que iba a presentar la Galería de Arte Braulio Salazar en Venezuela, con motivo de estarse celebrando el 25 aniversario de la fundación de este museo, el Museo Arqueológico de Piedra Pintada, que se encuentra en las inmediaciones, en las cercanías del lago de Valencia, en Venezuela. Y por ello escogí ese tema, porque me involucraba yo en él con mucho sentimiento y era lo que me apetecía, pues. Bien, en cuanto a los referentes que he tomado como para poder desarrollar el trabajo, tenemos los pictogramas de estas tallas, esta iconografía lítica de los petroglifos venezolanos de esa zona. No quiere decir, en Venezuela hay muchísimos yacimientos, pero este es uno de los más importantes. Son unos yacimientos que nos identifican la cultura venezolana en sí, y por eso los tomé precisamente a ellos. En segundo lugar, como podemos observar, tenemos también lo que tomé muchos elementos de la producción alfarera de los pobladores aborígenes de esas inmediaciones del lago de Valencia. Allí confluyeron específicamente dos tipos de culturas, podemos decir culturas o tradiciones, que unos eran los pobladores de Barrancas. Estos pobladores de Barrancas fueron llegando a la zona central viniendo desde el delta del Orinoco. Entonces, esa zona del Orinoco se le denominaba Barrancas, por eso la denominación del estilo cerámico. Cuando hablamos allá de estilo cerámico nos referimos a la localización geográfica de donde está ella en origen. Entonces, si es de la zona de Barrancas, decimos estilo de Barrancas. Cuando hablamos de series, ya es un conjunto de estilos. Entonces, ahí hablamos de serie valencioide o serie barrancoide. Por eso la denominación es un sufijo que se agrega para poder organizar la... Ok, ahora con respecto a las piezas que pude realizar. En primer lugar, ideé 4 o 5 nomás, pero me fui dando cuenta que si quería de alguna manera tomar en cuenta las tradiciones, las costumbres alimenticias y este tipo de cosas de estos aborígenes, claro, tenía que identificar qué tipo de trabajo realizaban, cómo los realizaban, o sea, qué características me identificaban a esos dos grupos. Por ejemplo, en la serie Barrancoide, estos pobladores trabajaban
ellos, según los datos arrojados por un documento que publica la Galería de Arte Nacional sobre arte prehispánico, ellos, hay restos cerámicos constatados por pruebas arqueológicas que están allí desde el año 1000 antes de Cristo hasta el 600 después de Cristo, los barrancoides. Y los valencioides, por su parte, están a partir de 900 antes de Cristo a 1500, ya cuando la llegada de los europeos a la zona, esa zona del Caribe y todo esto. Entonces, fueron muchos grupos que se mantuvieron a lo largo de todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque había un reservorio, el lago de Valencia tiene una extensión de 7.800 kilómetros cuadrados, tenía las condiciones idóneas, no faltaba el agua nunca, agua dulce y en una zona muy privilegiada, o sea, con frutos, todo tipo de la alimentación a base de yuca, de maíz y todas estas cosas, entonces se le daba muy bien y crearon un fuerte arraigo en esa zona. No me voy a detener mucho allí. Entre las piezas quiero destacar que piezas como esta, por ejemplo, el aripo, es una pieza que te identifica con nuestra cultura porque es el alimento esencial. Aún sigue siendo el alimento, el pan del venezolano, el pan de que no solamente en Venezuela, sino también en América Central, en América Latina, tiene otras connotaciones, pero lo que es Colombia y Venezuela sí es más lo que es la arepa como tal. Entonces, esta es la pieza donde se cuece. Normalmente es una pieza limpia, solo arcilla sin nada, pero yo la decoré con los elementos, con los pictogramas más relevantes que me llamaron más la atención, que con los que me identifiqué. Sobre todo esta figurita que está en la parte central, que es la diosa de la fertilidad, por eso la ubiqué allí y en la olla, porque son como que los representativos de la abundancia. Y por eso tomé esta referencia. Tenemos la olla sancochera, la olla donde se preparan alimentos con verduras, con carnes y todas estas cosas. La tetera para infusiones, para cocimientos de esto. Todavía, sobre todo en pueblos y sobre todo por las situaciones que hay allá en esa zona actualmente, se realizan muchos cocimientos de hierba para sanar, para curarse. O sea, eso es lo más normal. Tú al final vas al médico, pero lo primero son los montes, es así. Entonces tenemos la pieza del cuenco, también para ingesta de verduras y estas cosas, el plato, la taza con su plato, los cuencos pequeños, la cuchara para sacar los productos de la preparación. Bueno, esos son todos los... Aquí tenemos en cuanto al estudio técnico todos los dibujos y las ilustraciones que tuve que hacer con sus medidas y todo esto para luego llevarlos a realizar en las piezas. Tenemos aquí, bueno, estos dos, la cuchara y el tenedor, por una circunstancia que pasó, los perdí. Y eran piezas que eran 3 piezas, esta paleta realizado en madera de encina y fueron realizados por los chicos del taller de AMAT. Chicos, son talleres donde yo estuve haciendo las prácticas y que trabajan en cerámica y carpintería, y entonces consideré oportuno, como quería involucrar el trabajo con la madera, con los elementos naturales del ambiente, consideré oportuno colocar unas piezas que también llevara la madera allí, que estuviese presente eso. La bandeja también se realizó, esta bandeja también se realizó allí en esos talleres. Esta es la pasta que pude utilizar. La pasta cerámica es una maravilla, esta pasta es una suavidad, una plasticidad que, digo, es que era como un vicio porque tú haces, esto lo hice de una sola, de una. O sea, las piezas te salen y no se cuartean, no se agrietan, o sea, tiene muchas condiciones para modelado, la verdad que sí.
Y ya lo voy a referir más adelante. Además de la TOFE es la que se pasta refractaria de chamota impalpable, 0.2 milímetros. Esta es para el cuerpo de las piezas, pero la misima, que es estos dibujitos que ven incrustados en cada una de las piezas, esa misima fue realizada con PRNI, una pasta negra impalpable, refractaria negra impalpable, que para contrastar. Eso de contrastar, ese elemento de contrastar los colores de la pasta, lo tomé de piezas de la producción alfarera de la cultura barrancoide, ¿sabes? El desprovisto de color, de esmalte por fuera, también lo tomé de allí como referencia. Me están viniendo las cosas. ¿Y qué otra cosa tomé como referencia? Que, por ejemplo, en el desarrollo, la cultura valencioide tenía la cuestión de construir a base de churros. Esta fue construida a base de churros con asistencia del torno. Gracias a mi profe que me enseñó a trabajar en el torno, que también te aplica las cosas allí. Y esta olla al principio yo la había diseñado que las paredes eran lisas, pero ya cuando me involucré con el proyecto en sí, eso fue en el anteproyecto, ya cuando me involucro a realizarlo, digo, no puedo calzar que todas las formas son ovoides circulares, siguiendo patrones de la producción alfarera de los barrancoides, que era esa línea, trabajos circulares, ovoides y ovalados, naviformes. Entonces, la verdad que no me costó trabajo, yo todo salía solo. Los diseños salían solos, nada más que con esos elementos, salió muy fácil lo que era la idea de las piezas, pues cómo las iba a realizar. Vengo con esto. Estas matrices que ven allí en la foto, las tenemos aquí. Consideré oportuno traerlas para que también las pudieran observar, porque para mí fueron la magia. Cuando el maestro ebanista de allí, de Amat, me dijo, yo le pregunté si podía hacerme una matriz, porque yo necesitaba algo específico, y le expliqué lo que necesitaba, una forma ovoide, una forma que siguiera los cánones de las taparas, de esa manera así. Y me dijo, claro que sí, bueno, o sea, son capas de tres tablas compactadas y luego en torno. Todo esto es puro torno. Y con esto yo saqué unos moldes en escayola, pero los moldes al final no hacían falta. Las piezas podían encajarlas aquí. O sea, si las encajaba allí, salían un poquito más grandes, pero quedaban, o sea, te evitaba trabajo, te evitaba tiempo, te evitaba muchas cosas. Pero bueno, yo a veces me complico y hago una y otra cosa para probar y para ver cómo me resulta mejor. Y entendí que lo mejor era hacerla de una vez aquí, montándolas aquí. Simplemente se cubrían con una cosa, papel film, y ahí montabas la plancha. Entonces, estas piezas se pudieron hacer por plancha, lo que era el plato, el cuenco, la tetera, la taza, por planchas, bien sea con el molde, que hice una en jayola, o bien sea montándolas aquí y ya modelando directamente. Ya una vez en dureza de cuero, empezaba a trabajar lo de las misimas. La primera misima fue la de la taza, y ahí pueden observar que hay un pedacillo que saltó, porque hay que agarrarle el tiempo a la cuestión de la dureza de cuero. Si la dureza de cuero está un poquito más ya pasada, cuando colocas la pasta de la misima, que es una barbotina muy, muy espesa, la pasta no se agarra, salta. Ella busca cómo salir de ahí, pues no se pega. Entonces, esa es una técnica japonesa, ¿sabes? Una técnica japonesa que aprendí aquí en la escuela en el primer año, donde tú colocas un dibujo, hice mi plantilla, el dibujo, lo coloqué sobre la pasta, allí lo repasas un poco y luego lo rehundes, o sea, haces la incisión. Y después de la incisión, a calzarla, a ponerla por encima. Ahí más adelante podemos ver unas muestras. Ya estas son las muestras. Ahí está aplicada la misima. Por ejemplo, en estas que están acá al centro, están rellenas, ya esta la había raspado. Perdón, no tengo el puntero. ¿El puntero?
Ah, no funciona. Bueno, tranquilo, se me había olvidado que no lo tenía, disculpe. Ya ese está raspado, de tofe, pero aquella todavía está la arcilla allí en el relleno. Y aquellas es el primer paso donde hice rehundido la incisión en cada una de ellas. La primera es la tofe, no, aquella es PRGI. Fueron 3 tipos las pruebas fueron prueba de pasta y esmalte al mismo tiempo. Entonces, este es PRGI, TOFE y PRAI. Ya acabamos con la técnica de esmaltado, la aplicación. Para el esmaltado tomé una formulación basada en la frita 6025, que es especial para consumo alimenticio de alta temperatura, porque acuérdense que es diferente la frita que utilizamos cuando es de alta y de baja, y combinado con carbonato de calcio. El carbonato de calcio es un fundente que vitrifica, pero también tiene una condición de modificar el esmalte, modificar la coloración. Entonces bueno, yo quería jugar con el verde y el azul, quería esos 2 tonos, porque era tener el tono tierra aquí, que de una manera muy hermosa lo da el tofe, que yo cuando la vi me enamoré de ella, nunca la había usado en la escuela ni en ninguna parte, pero cuando investigando y buscando vi ese color, dije, con esta me quedo. Y luego combiné el cobre escogí pero fueron cuatro tipos de formulaciones diferentes las que usé. Me quedé con esta porque me dio ese tono entre verdoso y azulado. Verdoso por la jungla, la vegetación y el azulado por el agua del lago. Y en esa dosis, en esa medida, me resultaron bien. Aquí la primera cocción la dimos en 940 grados allá en Amat, lo pude resolver allá en Amat. Y por vertido, preparé mi esmalte y fui colocando dentro y vaciando, llenando y vaciando por vertido. Y solo la orillita dejé así por fuera. ¿Qué pasó aquí? Hubo una situación con el espesor del esmalte. Yo no tenía experiencia, hacíamos muestras con cosas muy pequeñitas y metías la mano y el guante, veías la cosa de lado y ya está listo, ya está bien la densidad. Pero aquí, cuando tienes un color y ves todo oscuro, un azulado grisáceo, no sabes, o sea, no lo distingues. Y me pasó que fue muy grueso y me quedó muy condensada la placa. ¿Qué pasó con esto? Que hizo que burbujeara. Burbujeó y allá indagando y me dice Jesús, que es el chico encargado allá de Amat, me dice, Eugenia, la solución ahí, busca Dremel y Dremel con él. Y empecé a limpiar todas esas burbujas, creo que está en otra lámina por allí, profe. Por allí se notan cosas. Y para ir limpiando, quitando, suavizando todas esas burbujas y luego volver a repintar, o sea, volver a esmaltar. Pero, ¿qué hice? Diluí un poco más. Y justamente donde yo diluí, que aquí lo podía, en una primera, todo esto tenía burbujas y aquí no quedó nada. Entonces, después de diluir ese esmalte, mejoró el 98%. Se salvó algún huequillo todavía por allí, pero todo mejoró muy bien, bastante. Tiene el verde acá y el azulado al fondo, que me encantó la tonalidad y era lo que yo estaba buscando. Por ejemplo, aquí está, lo pueden observar. Tiene las misimas aquí alrededor, le hice. ¿Qué pasó allí? Que en esa segunda bicocción, después había que volver, una tercera cocción. Hubo una pieza, como la del plato, que el pobre no pudo más. Y no pudo más. Y a pesar de que ven que el fondo
quedó bastante espeso, pero a mí me gustaba este espejo que se formaba allí con la parte blanca. El error aquí fue mío, lo asumo y lo admito. La panza aquí de la figura, esta de la lagartija, que está también en ese plato, el segundo que pude hacer, esa panza se levantó por un lado y mi error fue que yo rellené el espacio, lo rellené con material de nuevo, más engobe, más engobe. Lo mete a la cocción de un día para otro, una segunda y una tercera, y se creó por aquí un ladito, no se ha partido totalmente, pero aquí se puede ver mejor la cosa. Empezó por aquí una cocina y ya después al mes, cuando yo fui a buscar, ya estaba todo aquí. Y ahí fue que tuve que volver a aquello. Ya es muy diferente la experiencia de cómo quedó la segunda pieza, va coherente. ¿Qué pasa? Que yo agarré una porción, pero no batí suficiente y sale más verde que el azul. El azul no me sale porque el cobalto pesa más y se queda más al fondo, se pega. Eso se pega como, bueno, muy fuerte. Pero perfectamente pude corregir que entendí, por eso es que de la experiencia se aprende muy, muy bien y se queda, que la misima no es conveniente hacer en una superficie muy amplia. Socavas, rehunde y sacas todo ese material y ahí pasó lo que me pasó, que se levantó, pero aquí quedó todo perfecto, quedó muy bien y como un halo de metalizado. Sí, mi amiga, la que me hizo esta hornada, se la pasó muy bien. Quedó muy bien el color. Y jugando un poco, ese tono que tiene aquí es el mismo que tiene en las orillas de todas las demás piezas porque está más diluido. O sea que el esmalte le pude dar el punto que necesitaba. ¿Qué otra cosa? No sé, ¿qué otra cosa se me haya pasado algo por ahí? En los cuenquitos pequeños no estaban al principio, pero luego los consideré que era necesario porque en las costumbres de allá de nuestro pueblo es mucho esto de la totuma servía para todo eso. Habían totumas grandes donde tú servías alimento y te lo comías. Allí, la totuma viene a ser la vasija vegetal, que es del fruto este, al principio, no sé si se los mencioné, es del fruto este Crescentia cujete o amazónica, que este fruto una vez que se seca, se saca todo, se pone a secar y ya eso es vasija de uso alimentario. Pues entonces, estas cositas así pequeñas son tutumitas pequeñas para sacar el caldo, para tomar café, así, muy pequeñitas, en forma, esta tiene esta forma, esta cucharina, es porque hay totumas en esa forma, que salen, que puedes tomar cosas líquidas con ella. ¿Qué otra cosa? Que no sé si se me ha pasado algo por... bueno, de esto no le entré mucho en detalle. Estas son las muestras de de PRGI, las muestras de TOFE, las de PRAI. Esta es una muestra, esto no me había faltado, esta es una muestra que hice con PRAI y experimentando con la ceniza de la oliva, del olivo. Me encantó, lo vi pero no se adecuaba a lo que yo estaba buscando y por eso no la tomé, pero me parece, y una cosa totalmente ecológica, ¿no? Natural, y salen unos tonos muy, muy bonitos. También realicé unas piezas tipo merchandising, me acuerdo a las recomendaciones que nos dio nuestra profesora de la parte laboral, a María. Entonces, de estas caritas en forma de llavero para la publicidad, en el momento en que realizas una exposición, que tienes piececitas allí para que esté para vosotros. Hubiese querido tener más, pero bueno, es lo que tenemos. Creo que es todo. No sé cómo voy de tiempo. Muchas
Muchas gracias por su atención. La verdad quería darle un agradecimiento muy especial, primero a esta institución que me ha cambiado la vida, nada más quiero decir eso. Me volvió a levantar. A todos sus profesores, la verdad, me han dejado mucho aquí. A la gente, a los compañeros donde realicé las prácticas laborales, mi primer trabajo lo tuve allí. 4 meses de experiencia que me sirvió para atender el espacio del profe aquí en plena inclusión donde estoy ahora, con un contrato por 1 año. Para mí esto es de la noche al día. En relación a toda la situación que me ha tocado vivir, me siento, la verdad, muy agradecida de todo, de todos. Que Dios los bendiga. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa que pueda aclararles. Vale. ¿Cómo has pegado en los llaveros la cerámica con la madera para que, por curiosidad? Vale. En plan, claro que a lo mejor algo resistente para que no se caiga, ¿no? Con un pegamento está y está, que yo lo quería más rústico, buscando la cosa rústica, y lo busqué trocitos así simples que venden por allí. Y con un pegamento que es de silicona, a base de silicona, que tienen fuerte adhesión. Me había recomendado el profe que lo usan también aquí en Mosaico, pero puede ser también, hay unos que son de doble, que se mezclan el A y el B, que es una pasta que tiene bastante adhesión también. Y también me funcionó, porque lo hice incluso, ese lo apliqué aquí. Eso me faltó decirles, que por ejemplo aquí, en la unión, no hablé de las asas, que se me fue. Y aquí ni se nota, pero aquí tiene esa pasta del compuesto A y B, profe, que tienen ahí en plena inclusión, que Antonio me dice, mire, Eugenia, pero este te debe funcionar, porque no tenía la duda que no sabía qué le iba a poner. Al final lo dejé para hacerlo al final. Y perfecto, mira. Esto por dentro aquí, eso tiene esmalte. Sí, que yo decía, Dios mío, se va a resbalar, lo que sea. No, eso se pegó como buenísimo, o sea, es práctico, lo puedes sostener con toda. Y eso fue así, la taza igual. ¿Sí? Otra pregunta que teníamos, nos dijiste que habían salido burbujas y que lo solucionaste. ¿Nos lo puedes explicar con un poquito más de detalle? Sí, cómo no. Bien, voy a tomar que le quedó una acá. Claro, no se podía eliminar totalmente porque ya el esmalte que estaba allí no se puede sacar, pero sí corregir. Entonces, tenía, infinidad. Entonces, con una Dremel, una Dremel, no sé si le dicen aquí así. Entonces, con esta punta redondeada, Roma, le fui pasando, yo fui limpiando todos estos agujerillos que habían salido. Y después de pasar eso, lo limpié, agarré de nuevo esmalte, pero más líquido, más fluido, y le pasé y se corrigió así solo. O a meter al horno de nuevo otra cocción, igual con la misma curva de cocción, la misma curva, 200 grados al inicio, luego el disparo hasta llegar a los 1260 grados y una meseta de 30 minutos llevaron estos. Sí. Y tenían burbujas hasta por la parte de arriba, hasta en la orilla, y esa se eliminó. Claro, arriba se eliminó totalmente porque él corre hacia abajo, pero la cosa está abajo, o sea, no era fácil sacarla de abajo. Gracias, profe. ¿Alguna otra? Sí, Eugenia, bueno, enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Es precioso. Y te quería preguntar si la superficie de las piezas cuando estaba en la arcilla seca, ¿la has tratado, la has lijado, la has bruñido, le has hecho, o es la propia pasta la que te da esa? Sí,
Es que la pasta, la verdad que sí, le puedo hacer mucha publicidad porque es muy buena. Ella, este bruñido, yo prácticamente con un pañito de estos que tienen como acabado de poliéster así, me acuerdo que era un pedacito, me disculpa, un pedacito de una bata de baño muy vieja, pero era muy suave y yo decía, este pañito, y con ese pañito yo bruñí todo esto. O sea, que era simplemente suavizar y ya sacaba el brillo, ya lo sacaba. O sea, para mí que, bueno, la recomiendo ampliamente. Yo, y nada, la única que sí le pasé a esta, que fue la última que hice, que realicé, en esta parte, este bruñido lo hice con el pañito, le pasé un poco, pero le pasé porque quería ver qué más hacía, cuál era la diferencia. Esta lámina de estaño que usan para repujar, porque una vez en volumen, en la materia de volumen, no, en volumen no, con la profe Coque, el colibrí, una pieza que fue bruñida, y le pasé, y ella tiende a opacificar el estaño. Y entonces, y yo decía, bueno, ¿será que va a quedar muy blanco? Y estaba con ese susto que si se me iba a blanquear esto, que no quería que lo blanqueara, pero no, la pasta sacó lo que tenía allí, pero quedó una suavidad fenomenal. Por dentro no, solo por fuera, solo por aquí, solo por fuera. Pues yo darte la enhorabuena en primer lugar, que sobre todo me parece que has logrado mucha belleza con las piezas, que también yo entiendo que el proyecto tiene una parte reivindicativa, Sí, entiendo yo, ¿no? Por lo que también yo he leído de la necesidad de divulgar esa cultura de esa zona, porque sí, en parte yo entiendo que puede perderse, ¿no? Puede perderse el conocimiento sobre todo esto, sobre todo este patrimonio, lo que he entendido sí, yo, no sí, sé si, sí, sí, corrígeme si profe. me equivoco, ¿no? Sí, sí, está Y bien. entiendo que hay un movimiento por intentar fortalecer esta divulgación, Sí, sí, es lo también. que he entendido. Entonces tiene también esta parte reivindicativa, pero luego al final con esta calidad de textura, teniendo esta belleza el material, pues también entiendo que esa reivindicación toma relieve, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, mi enhorabuena y, y luego, bueno, en relación al proyecto también sí me hubiera gustado ayudarte un poco con los dibujos normalizados, me hubiera gustado ayudarte, no ha podido ser, pero bueno, me hubiera gustado. Y, y luego yo lo que te quería preguntar, que bueno, con independencia, vamos, a lo que es la relación de los elementos estos gráficos con el contexto, Ujú. con independencia de esa relación con el contexto, entiendo yo que también hay tú sientes un atractivo por esas imágenes, pero con independencia de lo que es el contexto. No sé si lo que es ese lenguaje formal a ti te atrae de una forma particular, porque probablemente también, vamos, también un poco porque yo soy de dibujo artístico, entonces entiendo que quizás la parte de ilustración pues es algo que puede ser que a lo mejor tenga un atractivo para ti, y Ya, entonces de esa manera lo que sería la parte gráfica entiendo que podría ser también un filón ahí para poder desarrollar. No sé si a lo mejor es algo que está dentro de tus intereses o no, no lo sé, porque a mí me viene a la mente pues la obra de artistas que han seguido un poco la línea de ese lenguaje formal a partir ya. de esa estética pues esquemática, digamos, Sí, de dibujo esquemático. abstracta, Pero geométrica. vamos, entiendo que eso sería
con independencia del contexto de lo que son esos petroglifos, ¿no? Vale, sí. Pero bueno, no sé si están tus intereses o no, eso es lo que quiero que me contestes. Entonces... Sí, sí, la verdad es que, bueno, a mí me parecen preciosos y que por un lado está el que nos identifica, o sea, Sí. es un nexo que tienes allí y de alguna manera es que la parte emocional prima mucho, Prima pues. mucho, ya, Sí, entonces, ¿cómo callas tus raíces cuando estás fuera, al otro lado? O Está muy sea, vinculado, está muy sí, esa es una vinculado, ¿no? vinculación que no la Ya. puedo, pero por otro lado, me gusta, sí, lo que está diciendo es verdad, me gusta, me siento muy cómoda con ellos y los veo también como, es que hay uno, por ejemplo una abstracción geométrica de un caracol. Sí, sí, sí. O sea, tú lo ves y ves la belleza que hay ahí. Sí, sí, ese de hecho es muy común también en otras partes del Sí, mundo, de hecho. sí, Mm, sí, entonces lo que representan y mm. que eran tiempos donde lo mágico, todo lo que se movía era mágico, Sí, sí, tenía claro, alma, claro. tenía poder. Entonces eso es lo que más los mueve, pues. Y me mueve a mí también, a lo mejor. Claro, que eso también sería otra línea por investigar, lo que es la parte de relación con el cosmos, con la magia, con todo eso es una parte también Sí. que muy extenso, pero que a lo mejor también es algo que te gusta y que quieres explorar. Ujú. Sí. Vale. Bueno, yo solo darte también la enhorabuena porque has hecho un trabajo estupendo en muchos aspectos. O sea, Antonio ya ha hecho un resumen, pero yo veo que tanto, o sea, tiene mucha coherencia contigo. O sea, que has hecho un trabajo tuyo Sí. y se ve en muchos aspectos. Hay investigación, bueno, se ve como muchísimo trabajo, tal y como te has comportado durante todo Sí. tu paso por la escuela, que todos los trabajos le echabas como mucho cariño, mucho trabajo y dabas lo mejor de ti. Y aquí en tu proyecto final lo has demostrado. O sea, es estupendo, enhorabuena. Gracias por su palabra. Bueno, Eugenia, darte la enhorabuena yo también por el trabajo tan bueno que has realizado y ensalzar y enmarcar y que valga también la apreciación que voy a hacer con respecto a la manera que has tenido de trabajar tu proyecto, que ha sido completamente autónoma, que has sabido solventar problemas, que no has tenido miedo a explicarlo y a mostrarlos también. Eso es importante, ese aprendizaje que has tenido desde la primera pieza a la última, cómo ha ido evolucionando, cómo has logrado cambiar parte del proyecto en el proceso, o sea, partiendo de unas matrices que estaban consideradas para trabajarlas de una manera y al final trabajabas desde la matriz. Sí. Es súper interesante y ya te digo, y has sabido también buscar sinergias y ayudas donde buscándote la vida, Sí, o sea, en y los de sitios manera donde muy estaba. autónoma, y eso para mí me parece que es ensalzable y hay que ponerlo en liza, claro. Enhorabuena. Muchas gracias. Pues no sé, aquí vamos a ir todos dándonos besos, porque yo también, la enhorabuena y completando cosas, no solamente es que lo hayas hecho muy tuyo y lo hayas hecho muy profesional, es que además brilla, porque en otras ocasiones hay mucho trabajo que se esconde, no aparece, y en este caso has hecho que brille, tanto en la presentación como en las piezas, como en la memoria. Y aparte de ser un trabajo muy personal, indica muchas competencias, es un trabajo muy brillante. Yo estoy dando enhorabuena por eso. Y respecto a respecto a soluciones, sí, me encanta todo el proceso que has, bueno, cómo has tomado las decisiones, cómo están argumentadas, todo lo que decía Lola, pero es una coherencia que va un poco más allá de cuáles son tus decisiones personales, sino que te muestra una forma de caminar para otros proyectos que también puedes aplicar. Las decisiones se toman de una forma argumentada, decidiendo qué es lo que vas a buscar y por qué lo buscas, y después nos cuentas cómo en el proceso la cosa ha podido variar y descubrir cosas nuevas, pero tú estabas en un camino de búsqueda que es muy interesante y que es muy profesional en todo el trabajo. Enhorabuena. Gracias, profesor.
Bueno, yo como ya lo han dicho todo, pues enhorabuena otra vez. A mí lo que me encanta, ya sabes cómo es la parte experimental. Tú ahí encima has trabajado muchísimo y nos has hecho aprender. Entonces te lo agradezco a mayores, todo ese aprendizaje en lo experimental. Precioso el proyecto. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Ya. Ay, Dios mío. Ya pasó todo.